Bienvenidos todos a esta sesión conmemorativa del día de hoy, del 22 de junio de 2021, del bicentenario de la batalla de Carabobo. Estamos aquí presentes algunos miembros de la Junta Directiva en el intento por hacer la primera sesión mixta después de 13 meses de pandemia. Entonces nos acompaña aquí en las instalaciones de la academia los miembros de número, doctor Gustavo Altamar Laiseca, doctor Roberto Lleras Pérez, doctor Pablo Fernando Pérez Riaño, y contamos adicionalmente con la presencia del mayor del Ejército del Perú, Alberto Castro Villa. Damos entonces inicio, señor presidente, doctor Rodolfo Segovia Salas, a esta sesión solemne. Sírvase, señor secretario, leer el orden del día. Orden del día para la sesión solemne. Primero, lectura del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, himno nacional de la República de Colombia, interpretado por la Banda Militar de Música del Batallón Guardia Presidencial. Cuarto, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por la Banda de Música del Batallón Guardia Presidencial. Quinto, minuto de silencio en homenaje a los héroes caídos en la batalla de Carabobo. Sexto, presentación del conferencista Gustavo Bahamonde a cargo del secretario académico ad hoc. Séptimo, conferencia titulada Carabobo, triunfo de las armas de la República de Colombia, a cargo del doctor Gustavo Bahamonde, académico numerario de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Octavo, intermedio musical a cargo de la Banda Sinfónica del Ejército Nacional de Colombia, dirigida por el maestro Giovanni Vallejo Lazo. Noveno, conversatorio sobre la batalla de Carabobo, con la participación de la académica Carol Leal, presidenta de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, el académico general José Roberto Ibáñez Sánchez y el capitán Mauricio Cardona Angarita, y se suma a este conversatorio el conferencista Gustavo Bahamonde. Décimo, intermedio musical. Onceavo, presentación del libro Presencia Neogranadina en Carabobo, publicado por la Academia Colombiana de Historia, presentación a cargo del director de publicaciones, doctor Roberto Lleras Pérez. Doceavo, intermedio musical con la interpretación de Alma Llanera. Y último punto, clausura de la sesión. Esta es el orden del día, señor presidente. Lo aprueba la academia. Wow. Con esa provisión, sigamos entonces con el orden del día. Perfecto, señor presidente. Verificación del quórum. Le puedo informar que están vinculados 14 académicos de número, de manera que se cuenta con el requisito mínimo para sesionar. Tercero, himno nacional de la República de Colombia, interpretado por la Banda Militar de Música del Batallón Guardia Presidencial.
Siguiente, señor secretario. Cuarto, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por la banda de música del Batallón Guardia Presidencial. Muchas gracias a la banda presidencial. Pasaremos entonces al minuto de silencio por los caídos en los campos de Carabobo. Siguiente punto, quinto, minuto de silencio en homenaje a los héroes caídos en la batalla de Carabobo. Siguiente punto, sexto, presentación del conferencista Gustavo Bahamonde a cargo del secretario académico ad hoc. Perdóname, ¿me oyes? ¿Me oyes, Roger? Roger. Sí, sí, presidente. Okay. No, o sea, esta la ocasión, pasados los actos protocolarios iniciales, de darle una muy cordial bienvenida a nuestros amigos de la Academia Nacional de Historia de Venezuela y a los amigos de Venezuela que nos estén escuchando en este momento. Es para nosotros un honor y un privilegio tenerlos aquí para que nos acompañen en esta celebración solemne de una batalla fundamental en la libertad de Sudamérica. Muchas gracias. Claro que sí, señor presidente. Pasamos entonces al siguiente punto, presentación del conferencista Gustavo Bahamonde a cargo del secretario académico ad hoc. El académico Gustavo Adolfo Bahamonde nació en la ciudad de Caracas, es licenciado en Historia y abogado, magíster en Historia de Venezuela de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Historia del Mundo Hispánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la ciudad de Sevilla y doctor en Historia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Ha sido profesor universitario y es individuo de número de la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Ha investigado el proceso de la independencia de Venezuela, en especial la formación de juntas de gobierno y administración desde la segunda mitad del siglo XVIII y ha publicado varios libros y artículos sobre este proceso. De igual manera, se ha preocupado por el estudio de la formación de la nación moderna en Venezuela durante la primera mitad del siglo XIX. Ha sido galardonado con el Premio de Historia Rafael María Baralt de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela y la Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura, y con el Premio Nacional de Historia Francisco González Guinán, que otorga la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Esta es entonces, señor presidente, la trayectoria del conferencista Gustavo Adolfo Bahamonde. Con ustedes entonces el doctor Bahamonde. Muy buenas tardes. Doctor Rodolfo Segovia, presidente de la Academia Colombiana de la Historia, miembros de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de la Historia, doctora Carole Leal Curiel, directora de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, individuos en número y miembros correspondientes de las Academias Colombianas de la Historia y Nacional de la Historia de Venezuela. Amigos todos, muy buenas tardes. Quisiera agradecer la invitación recibida para pronunciar las palabras centrales en este evento conmemorativo de los 200 años de un acontecimiento relevante para la consolidación de la independencia de la República de Colombia la Grande. Un propósito guiará mi intervención el día de hoy. Este será confirmar una causalidad histórica. La batalla de Carabobo fue el producto de la conjunción de una multiplicidad de factores de tipo militar, económico, político y diplomáticos. Por ello, este bicentenario se constituye en el momento ideal para realizar un análisis de nuestra fecha patria con una visión global, integral, para enfrentar en su justa medida a los próceres de nuestra independencia. Quisiera que me ayudaran con la lámina número 1, por favor. El día 25 de junio del año de 1821, desde la ciudad de Valencia, en el departamento de Venezuela, de la República de Colombia, el general Simón Bolívar, libertador de Venezuela, libertador de Nueva Granada, presidente de la República de Colombia y comandante en jefe del Ejército Libertador, envió un comunicado al excelentísimo señor presidente del Congreso General de Colombia. Las primeras líneas del documento registran la importancia del magno evento que se acababa de concretar. Cito: excelentísimo señor vicelibertador, ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Reunidas las divisiones del Ejército Libertador en los campos de Tinaquillo el día 23, marchamos ayer por la mañana sobre el cuartel general del enemigo situado en Carabobo. Cierro la cita. ¿Podemos poner la lámina número 2, por favor? Después de 40 minutos de batalla, las formaciones defensivas del Ejército Expedicionario de Costa Firme fueron desarticuladas y sus restos huyeron para refugiarse en la ciudad portuaria de Puerto Cabello. A las pocas semanas, en la ciudad de Bogotá, capital de la Gran República de la América del Sur, el día 21 de julio, el vicepresidente de Cundinamarca, el general Francisco de Paula Santander, comunicaba a los cundinamarqueses la gran noticia. Me permito citar. La lámina número 3, por favor. Por fin, tengo el placer de anunciaros la destrucción del ejército español de Venezuela. El libertador de Colombia ha terminado la campaña aniquilando el poder español. Carabobo ha sido el teatro en el que el inmortal Bolívar ha sellado para siempre la libertad y la independencia de la República. Finalizaba la proclama con un reconocimiento especial. Cundinamarqueses, yo me congratulo con vosotros por tan brillante y decisivo suceso. Yo me congratulo con vuestros sacrificios.
por vuestros patriotismos, por vuestros generosos esfuerzos. Las comunicaciones oficiales citadas resaltan en primer término la gran victoria militar obtenida el día 24 de junio en las sabanas de Carabobo. Este éxito alcanzado significó, en segundo término, la derrota definitiva del Cuerpo Expedicionario de Costa Firme, llegadas a estas latitudes en el año de 1815. Tercero, y como consecuencia de las dos anteriores, a partir de este acontecimiento bélico, según palabras del propio Libertador, se logró el nacimiento político de la República de Colombia. El gran Estado que sirvió de soporte material y jurídico al Ejército Libertador triunfante. Por último, el héroe de la independencia, el general Santander, felicitó al pueblo de Cundinamarca por haberse constituido en significativa medida en los contribuyentes fundamentales de los recursos con los cuales se mantuvo este enorme ejército. Propongo revisar estos 4 elementos históricos el día de hoy. En primer lugar, y tal cual ha sido reconstruido, así como explicado por la historiografía oficial, al igual que por los seculares y novedosos estudios especializados en la ciencia militar, el Ejército Libertador de Colombia alcanzó aquel día un rotundo triunfo, luego de desplegar una acertada estrategia combinada con un impecable desarrollo táctico y operacional, englobados en la denominada Campaña de Carabobo. Desde el mes de marzo de 1820, el libertador Simón Bolívar se había propuesto realizar una gran batalla, como la llamó, para terminar con los restos del Ejército Expedicionario de Costa Firme, el cual ocupaba la jurisdicción de Venezuela. Al lograr este objetivo, se aseguraría, además, ese importante territorio para la República de Colombia. En carta enviada al coronel Antonio Morales, el libertador expuso su proyecto militar para el año 1820. Cito: en este año doy a ustedes libre toda Colombia, si una burla de la suerte no hace fallar mis empresas. 2 ejércitos tengo ofensivos. El primero marcha a Quito. El segundo está invadiendo a la vez las provincias de Cartagena, Santa Marta y Maracaibo. En este invierno lograremos la posesión de estas provincias y en el verano envuelvo a Morillo. Si este me busca, me encuentra y lo destruyo. Y si me espera, es inevitable su ruina. Cierro la cita. Se refería a Simón Bolívar al teniente general de los Reales Ejércitos de Su Majestad, don Pablo Morillo, comandante en jefe del Ejército Expedicionario de Costa Firme, capitán general de las provincias de Venezuela, marqués de la Puerta y conde de Cartagena, títulos nobiliarios obtenidos gracias a los rotundos éxitos militares que obtuvo en ambas poblaciones de Venezuela y Nueva Granada. Desde su llegada a América, Morillo reprimió con unas tácticas muy particulares, fundamentadas alternativamente entre el perdón y el castigo extremo, a las principales fuerzas independentistas de estas regiones. El Ejército Expedicionario de Costa Firme se encontraba desde 1815 esencialmente en la jurisdicción de Venezuela. Podemos pasar a la lámina 4, por favor. Y formaba el frente de guerra mejor organizado y el que contaba con las tropas más experimentadas de los 3 frentes abiertos contra los cuales debían enfrentarse las fuerzas patrióticas de Colombia. El primer ejército estaba situado en las ciudades costeras del norte de Cundinamarca, Cartagena de Indias y Santa Marta, y el segundo frente al sur de la Nueva Granada, en las poblaciones de Popayán y Pasto y en la presidencia de Quito. A los pocos días de haber comunicado Simón Bolívar su pretensión de atacar a Morillo durante el año de 1820, el presidente de Colombia cambió radicalmente este plan, al tener que hacer frente a los grandes problemas logísticos y operativos de sus ejércitos. Estacionado entre las poblaciones de Villa del Rosario de Cúcuta y San Cristóbal, comprobó Bolívar la debilidad extrema en la que se encontraban sus fuerzas. Las unidades de combate sufrían a diario deserciones, enfermedades y muertes. Carecían de alimentos, así como de las armas y municiones necesarias para iniciar cualquier operación ofensiva. El 14 de abril escribió nuevamente al general Santander lo siguiente, cito: al fin me he decidido, general, por la prudencia. Me he resuelto a adoptar la defensiva con respecto a Venezuela y la ofensiva en Cundinamarca. Cierro la cita. Esta situación extrema, sin embargo,
llevó a Bolívar a escribir nuevamente al general Santander el día 7 de mayo desde Villa del Rosario de Cúcuta lo siguiente, cito: por falta de víveres y dineros, no puedo aumentar las fuerzas de esta frontera. Con que yo espero que usted nos envíe el contingente mensual, se refería a 30.000 pesos, sacándolos de donde pudiere. Cierro la cita. Este fue el reclamo constante que hizo el Libertador al vicepresidente de Cundinamarca. La labor de este último era buscar los sustentos del ejército, mientras él hacía la guerra. Esta realidad logística propició la inmovilización de la división de la frontera por casi un año, hasta que ocurrió un hecho inesperado, un hecho impensado, un hecho inimaginable e inaudito, que cambió la situación de la guerra en la República de Colombia y en toda Hispanoamérica. Este acontecimiento, sin embargo, no ha sido analizado, salvo contadas excepciones, en su justa medida por la historiografía especializada en este tema de la independencia. El mismo se constituyó en causa sustancial y posiblemente eficiente de la batalla de Carabobo. El día 1 de mayo de 1820, Simón Bolívar comunicó a Guillermo Guay que había ocurrido un golpe de fortuna loca. Con casi 4 meses de atraso, se confirmaron las noticias del pronunciamiento militar ocurrido en Andalucía, España, el día 1 de ese año. En el Correo del Orinoco, del día sábado 18 de marzo de 1820, se informó lo siguiente, cito: los 10.000 hombres que intentaban llevar a la América del Sur se han sublevado y tomado la Carraca y la isla de León. A las 8 de la mañana del 1 de enero, el comandante del batallón de Asturias, el teniente coronel don Rafael de Riego, dio principio a la insurrección, reuniendo el cuerpo acuartelado en el pueblo de Cabezas del Don Juan, proclamando a la frente de banderas la constitución política de la monarquía española, jurada por la nación en el año de 1812. Cierro la cita. El comandante Riego se dirigió inmediatamente al cuartel general del cuerpo expedicionario situado en Argos, al igual que el sublevado batallón Sevilla. Los comandantes del nuevo ejército que debía viajar a América para apoyar a las tropas de Morillo, los generales Conde de Calderón, Fournas, Salvador y Blanco, fueron detenidos. Los sublevados nombraron como jefe al coronel don Antonio Quiroga. La rebelión se extendió por el sur de Andalucía. El propósito de los militares fue, cito, restablecer el imperio de la ley y que la nación misma recupere el derecho de fijar su suerte. En el mes de febrero, las fuerzas constitucionalistas se fueron extendiendo por toda España. En Galicia y Santander fue jurada la Constitución de la nación española. Ante la gravedad de la situación, al monarca Fernando VII juró la Constitución y convocó a reunión de las Cortes Generales Extraordinarias de la Nación a partir del día 7 de marzo. El monarca, luego de su regreso al trono de España en el año 1814, desconoció a las Cortes y a la Constitución que ésta había sancionado. Se dedicó entonces, a partir del golpe de mayo, a reafirmar su política absolutista en el reino. En este contexto, Fernando VII envió a América un ejército expedicionario con el propósito velado de sacar de España a militares presuntamente liberales que podían poner en riesgo su retorno al poder. De igual manera, por Real Decreto del 9 de mayo de 1815, se ordenó la reunión de otro cuerpo expedicionario para Venezuela, compuesto por 20.000 infantes, 1.500 jinetes, junto a la artillería correspondiente, los cuales deberían ser trasladados a América a partir del año de 1820. Finalmente, solo se pudieron reunir 14 batallones de 740 hombres cada uno, junto a 2.500 jinetes, para ser enviados como refuerzos a las tropas de Morillo que resistían en la provincia de Venezuela. Este inmenso ejército fue el que se sublevó a inicios del año 1820 y no viajó a América, dando la oportunidad entonces al libertador de Colombia de pasar al ataque. Simón Bolívar no ocultó su emoción ante esta circunstancia sobrevenida y el 1 de mayo escribió lo siguiente: nos mandaban 10.000 enemigos, qué dicha, no venir y quedarse 10.000 hombres que eran enemigos y son ya los mejores amigos de Colombia. El segundo gran efecto de esta revolución de España fue el que los comandantes militares de América recibieron la orden del nuevo gobierno liberal de iniciar conversaciones y negociaciones
para alcanzar la paz con los súbditos rebeldes de las posesiones de ultramar. En Venezuela, Pablo Morillo envió el 22 de junio un comunicado al presidente de la República de Colombia para negociar un armisticio. En el Perú, el virrey Pezuela, de igual manera, entró en conversaciones con el general José de San Martín. La situación había cambiado radicalmente. El 27 de noviembre del año de 1820, en la población de Santa Ana de Trujillo, se reunieron los comandantes en jefe Simón Bolívar y Pablo Morillo. El encuentro sirvió para concretar un armisticio de 6 meses de duración, que podía ser prorrogable, y un tratado de regularización de la guerra, innovadora pieza jurídica que se constituyó en referencia para el derecho internacional público, al introducir principios y garantías humanitarias para los contrincantes inmersos en este conflicto militar que se desarrollaba en estas regiones desde el año de 1812. Sin dudas, estas reuniones sirvieron al Libertador para trabajar con tranquilidad los aspectos logísticos y operativos de su ejército. Luego de 6 meses de vigencia del armisticio, Bolívar escribió un comunicado el día 6 de mayo en el que expresó lo beneficioso que había sido este tiempo. Cito: el armisticio nos ha servido muy bien para prepararnos con tranquilidad y disponernos del modo más ventajoso. Nuestras divisiones se han reforzado y disciplinado, se han provisto de todo y se han colocado de manera que no le queda al enemigo otro partido que el de presentar, desde luego, una batalla. Y esta batalla sería la batalla de Carabobo. Cerraba el Libertador con las siguientes palabras: batalla que podemos nosotros aceptar o despreciar según nos convenga. Argumentando Bolívar que la inmovilidad de sus cuerpos de ejército en Venezuela atentaban contra el mantenimiento de los mismos, se negó a ratificar el armisticio acordado en el mes de noviembre. Las hostilidades entre ambos ejércitos se reiniciaron el día 28 de abril de 1821, fecha de inicio de la campaña de Carabobo. Ya las condiciones esperadas por las tropas colombianas para atacar al ejército expedicionario en Venezuela habían mejorado. El 28 de febrero, la guarnición, las autoridades y el gobernador de Maracaibo se sublevaron a favor de la República de Colombia. La ciudad y su zona de influencia, que pueden ver ustedes en el mapa, se encontraban bajo la jurisdicción de Miguel de la Torre, nuevo comandante en jefe del ejército expedicionario, sustituto de Pablo Morillo, quien había retornado en el mes de enero a España luego de muchas solicitudes. En aquellos días del año 1821, las tropas monárquicas acantonadas en Venezuela habían demostrado una debilidad y una inacción evidentes, razón por la cual era cuestión de tiempos para que fuesen derrotadas. El propio Bolívar describió como lamentable la posición estratégica de los comandantes españoles, al indicar que estaban en la triste situación de permanecer atrincherados en la entrada de los valles que rodeaban a Caracas. A partir de este momento, el futuro del ejército español estuvo sentenciado. El día 22 de marzo de 1821, el Libertador, presidente de Colombia, expuso el plan de operaciones para el ataque final en Venezuela. Desde la población de Achagua, giró instrucciones precisas a los comandantes de los cuerpos del Ejército Libertador de Colombia para atacar por 3 flancos al ejército español en Venezuela y obligarlos a dar una gran batalla. Bolívar expuso en detalle al general Sulet el plan a seguir. Pueden ver en el mapa las 3 líneas de acción del Ejército Libertador de Colombia contra el foco en donde se encontraba reducido el Ejército Expedicionario de Costa Firme. El plan era el siguiente, cito: indica el Libertador: el 30 de abril debe abrirse la campaña y ustedes por el oriente, se refería a los generales Bermúdez, Arizmendi y Monagas, deben hacer inmediatamente lo siguiente. Primero, mandar poner en insurrección los valles de Capaya e introducirse en ellos con el motivo de amparar a los que los llaman. Segundo, acelerar la expedición de Margarita para que llegue a tiempo. Se refería a los refuerzos del general Arizmendi. Tercero, sacar 500 hombres desde la costa de Cumaná por agua para que vayan a desembarcar en la laguna de Tacarigua. Esta operación debe hacerla el mismo general Bermúdez, con 2 o más buques mayores, sean de Margarita o sean del infierno. Cuarto, el general Monagas, con todas sus fuerzas disponibles que hay en Barcelona, debe ir a esperar al general Bermúdez en los valles de Capaya, con el propósito de atacar a Caracas
desde el oriente. Quinto, el general Sarasa, con toda la caballería que pueda reunir, que marche sobre Carabobo, al sur de Caracas, en los primeros días de mayo, y si no hay obstáculos, entre por Villa de Cura, con el propósito de atacar a Caracas por el sur, como lo ven en la flecha que lo indica. Sexto, el ejército de Oriente debe tomar Caracas el 15 o el 20 de mayo e inmediatamente salir a los valles de Aragua, sin perder un momento, a ponerse en comunicación con las tropas de mi mando, que por entonces estarán en Valencia por lo menos. Amagando desde el sur, desde el este de Caracas, el propósito era acorralar al ejército expedicionario entre las poblaciones de San Carlos y Valencia en Venezuela. Este plan se cumplió en el terreno con gran eficiencia. En una marcha ejemplar, el general José Francisco Bermúdez, héroe de Carabobo, avanzó por el oriente de la jurisdicción de Venezuela a partir del día 8 de mayo y luego de varios encuentros victoriosos en Tacarigua y Caucagua, tal cual lo había programado el comandante en jefe, el día 14 de mayo el general Bermúdez y sus tropas ocuparon Caracas. Siguió su marcha el general colombiano hacia los valles de Aragua, al este de la capital, el 8 de mayo, para amenazar al grueso del cuerpo expedicionario, el cual podía ser cercado y atacado por dos frentes. Esta acción hizo que se moviera hacia el norte la división de vanguardia, la más fuerte del ejército español, comandado por el general Francisco Tomás Morales, último capitán general de Venezuela. Bermúdez logró otra victoria el día 20 de mayo en la población del Consejo. Siguió marchando hacia la población de La Victoria. Luego de ser rechazado en su avance por las tropas de Morales, retornó hacia la zona de Guatire, al oeste de Caracas. Y después de recibir refuerzos, intentó nuevamente tomar Caracas, pero fue derrotado el día 23 de junio por las fuerzas de los batallones, segundo del Valencey y tercero del Rey, comandados por el coronel José Pereira, los cuales habían sido enviados para evitar un ataque por la retaguardia del cuerpo principal del ejército español. Sin embargo, el general Bermúdez logró su propósito, dividió a las fuerzas españolas, ya que hizo que se movieran dos batallones hacia la zona de Caracas. En tanto, el día 11 de mayo, las fuerzas comandadas por el bizarro general Rafael Urdaneta, provenientes de Maracaibo, ocuparon la ciudad de Coro, en el occidente de la jurisdicción. El día 11 de junio, llegaron a la población de San Carlos las fuerzas del general de división José Antonio Páez, que se reunieron con las unidades que comandaba el libertador Simón Bolívar. El día 23 de junio, se reunieron todas las fuerzas en los campos de Tinaquillo para el ataque programado, en el centro del mapa de Venezuela que tienen ustedes la oportunidad de ver. El Ejército Libertador de Colombia presentó en la batalla 3 divisiones de combate. La primera división o división de vanguardia, el Ejército de Apure, integrado por el Batallón Británico, el Batallón Bravos de Apure y un regimiento de caballería. Comandaban estas fuerzas el general de división José Antonio Páez. La segunda división, integrada por la segunda brigada de la Guardia, el Batallón Tiradores, el Batallón Boyacá, el Batallón Vargas y el Escuadrón Sagrado. Comandaban estas unidades el general de división Manuel Cedeño. La tercera división de reserva, integrada por la primera brigada de la Guardia, los batallones Rifle, Ganadero, Vencedor de Boyacá, Anzoátegui y un regimiento de caballería, comandados por el coronel Ambrosio Plaza. Las fuerzas patriotas ascendían, según recientes estudios, a cerca de 7.500 hombres. El ejército español estuvo comandado por el mariscal de campo Miguel de la Torre. Presentó en la batalla el siguiente ejército. La división de vanguardia, al mando del brigadier Francisco Tomás Morales, estuvo integrada por el segundo batallón del Burgos, el batallón de cazadores Infante Francisco de Paula y los regimientos Lanceros del Rey y Húsares de Fernando VII. La primera división estaba al mando del teniente coronel Tomás García y agrupaba al primer batallón del Valencey, el batallón voluntarios del Barbastro y el batallón ligero Ostergoich. La quinta división fue comandada por el coronel José María Herrera y tuvo bajo su mando el batallón ligero del Príncipe y los regimientos de caballería Cazadores Guías del General y el batallón Dragones leales a Fernando VII. Las disminuidas fuerzas del ejército español llegaban a 4.100 efectivos. Producto de los movimientos tácticos de los colombianos, 4 batallones, el segundo del Valencey, el tercero del Rey, el Navarra y el batallón Barinas, fueron separados de este cuerpo principal del ejército. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente lámina?
A las 11 de la mañana del día 24 de junio, comenzaron los combates en las inmediaciones de la sabana de Carabobo, ubicada al oeste de la ciudad de Valencia. ¿Se me escucha? Muy bien. Por favor, la lámina de la batalla. Muchas gracias. A las 11 de la mañana del 24 de junio comenzaron los combates en las inmediaciones de la sabana de Carabobo, ubicada al oeste de la ciudad de Valencia, luego de que las vanguardias del ejército colombiano ocuparon las alturas de Buenavista. Le tocó al general José Antonio Páez, con su batallón Bravos de Apure, intentar flanquear por la izquierda las posiciones del ejército español. Luego de que las primeras unidades del Apure lograron llegar a la sabana, fueron desarticulados por el fuego de la infantería de 2 batallones españoles que se movieron en aquella dirección. En ese momento ocurrió la acción principal de la batalla de Carabobo, instante épico que forma parte del inconsciente colectivo de todos los venezolanos. El batallón Cazadores británico llegó en auxilio de las fuerzas del Bravo de Apure que se replegaban. Los legionarios resistieron el fuego en línea de 4 batallones españoles que se organizaron rápidamente para cubrir el flanco derecho de sus dispositivos defensivos. Durante casi 30 minutos mantuvieron los británicos en solitario la posición frente a tan desproporcionadas fuerzas. El general Pedro Briceño Méndez, secretario de Guerra y Marina de la República de Colombia, resaltó en su parte de la batalla esta acción decisiva. Cito: ya plegaba el batallón Bravos de Apure cuando llegó en su auxilio el batallón británico que le seguía. El enemigo había empeñado en el combate 4 de sus mejores batallones contra uno solo del ejército libertador. La firmeza del batallón británico para sufrir los fuegos hasta que se formó y la intrepidez con que cargó a la bayoneta, sostenido por el batallón de Apure que se había rehecho y por 2 compañías del de tiradores que oportunamente condujo el fuego su comandante, el teniente coronel Eras, decidieron la batalla. Cierro la cita. 11 oficiales y 95 soldados de esta unidad legionaria cayeron en esta acción decisiva de la batalla de Carabobo. Solamente a manera de ejemplo de su estado mayor cayeron heridos el teniente coronel Thomas Ilerton Ferrier, quien murió a los pocos días en la ciudad de Valencia producto de las heridas recibidas. El segundo comandante, teniente coronel William Davy, el mayor Edward Brown, también cayeron heridos en esta refriega. El ayudante de campo, el capitán James Scott, murió en el combate y el teniente Charles Ashton también fue herido. El Bravo de Apure se reorganizó y cargó nuevamente contra las líneas españolas, en conjunto con 2 compañías del batallón de tiradores. Esta acción decidió la batalla. La caballería española no pudo realizar su carga por la reacción del general José Antonio Páez. Sin duda alguna, el héroe de la batalla de Carabobo, el comandante de la primera división de vanguardia. Con su escuadrón del Regimiento de Honor y su propio Estado Mayor, atacaron a la caballería española que se dio la fuga. Los restos del ejército español, así como sus comandantes, se dispersaron y huyeron por distintos caminos hacia la ciudad costera de Puerto Cabello. En la acción de persecución y reducción de las unidades fugitivas, cayeron muertos los comandantes de la segunda y tercera división, el general de división Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza. En tanto, la división comandada por el coronel José Pereira, hasta ese momento acantonada en Caracas, se refugió en La Guaira, donde capituló el día 4 de julio ante las fuerzas del presidente de la República de Colombia. Las bajas del ejército libertador en esta contienda ascendieron aproximadamente a 200 hombres, entre muertos y heridos. Entre tanto, los monárquicos tuvieron cerca de 300 bajas, entre muertos y heridos, así como también cerca de 1.700 prisioneros. Es larga la enumeración en este momento de los gestores del triunfo. Podría yo sonar injusto en este momento, pero no debe dejar de reconocerse el valor y el patriotismo desplegado en el campo de batalla por los generales en jefe Simón Bolívar, por el general de división ascendido en el campo de batalla general en jefe José Antonio Páez, el general Santiago Mariño, el general Manuel Cedeño, el general José Francisco Bermúdez, José Rafael de las Heras, el general Pedro Briceño Méndez, José de Abreu y Lima, los coroneles Ambrosio Plaza,
José de la Cruz Carrillo, José Laurencio Silva, Carlos Luigi Castelli y muchos otros más, de una lista inmensa que será siempre incompleta e injusta. El 29 de junio, el libertador presidente hizo su entrada en Caracas, su ciudad natal, para consolidar su autoridad política y el de la República de Colombia sobre estas jurisdicciones. Solo quedaron en posesión de las tropas monárquicas las poblaciones de Cumaná, en el oriente de Venezuela, la cual caería finalmente en poder de los ejércitos colombianos el día 16 de octubre de este año de 1821, y la fortaleza de Puerto Cabello, que sucumbió en el mes de noviembre del año de 1823. Carabobo fue el triunfo de un ejército multinacional. Eso hay que recordarlo en este día glorioso. Entre sus componentes se encuentran hombres de diversos orígenes. Muestra de la confluencia de los esfuerzos y alianzas que estuvieron presentes en el proceso de la independencia hispanoamericana. Venezolanos, granadinos, y vale en este momento, ante esta honorable corporación, hacer mención especial del coronel José Gregorio María Urreta, comandante del jefe del Estado Mayor de la Primera Brigada de la Guardia de la Tercera División, el teniente coronel Antonio Gravete, comandante del Batallón Vargas de la Segunda División, y el coronel Francisco de Paula Vélez, comandante del Batallón Granaderos de la Tercera División. También combatieron en Carabobo originarios de Cuba, españoles, canadienses, alemanes, irlandeses, polacos, ingleses, brasileños, escoceses e italianos, entre otros. Rememorar y conmemorar esta batalla implica reconocer a las naciones y a los estados que otorgaron recursos, reconocimientos, así como hombres, para lograr la independencia de Colombia y de Hispanoamérica. Esta es una deuda pendiente. Por favor, la última lámina, el mapa de la República de Colombia. 200 años han transcurrido desde el desarrollo de la gran batalla que hemos revisado ya el día de hoy. Con una mirada desapasionada y tratando de ser imparciales, podemos concluir cuál fue la importancia de la magna gesta acaecida en la sabana de Carabobo el día 24 de junio de 1821. Primero, la acción de armas, un ejemplo impecable de concepción estratégica y desarrollo táctico, consolidó la existencia política de la República de Colombia. Quisiera, por favor, que todos pudiéramos ver el mapa de la República de Colombia. El nuevo Estado fue creado por ley fundamental el día 17 de diciembre del año de 1819 por los diputados asistentes al Segundo Congreso Constituyente de Venezuela, reunido en la ciudad de Angostura del Orinoco, de la provincia de Guayana. Este pacto constitutivo fue ratificado el día 12 de febrero de 1820 por una junta de las principales autoridades, tanto civiles como militares y eclesiásticas de la Nueva Granada. El fundamento político de la nueva república se alcanzó el día 6 de mayo de 1821, cuando se reunió en la localidad de Villa del Rosario de Cúcuta el primer Congreso General de la República de Colombia. El poder de las armas terminó por ratificar y consolidar la decisión política tomada por los fundadores de Colombia a un mes apenas de la instalación de esta Asamblea Constituyente. La Gran República de Colombia se formó, entre muchas razones, para consolidar relaciones históricas de carácter social, político, comercial, religiosas y jurídicas que existieron desde el siglo XVI entre los súbditos, estantes y habitantes de las distintas jurisdicciones que organizaron las autoridades monárquicas en estas regiones del norte de América del Sur. Colombia fue también, por la necesidad militar visualizada y materializada ya desde el año de 1813, por la campaña admirable de Simón Bolívar, quien con hombres y recursos de la Nueva Granada logró liberar a Venezuela. De igual manera, en el año de 1819, con hombres, armas y recursos de Venezuela, en conjunto con las tropas de los Llanos del Casanare, se logró la importante victoria del Puente de Boyacá en el mes de agosto. Unidos en una gran república, iban a poder aglutinarse los recursos militares necesarios para poder destruir a las fuerzas monárquicas que ocupaban la Nueva Granada, Venezuela y Quito. El Estado colombiano fue el que garantizó el soporte logístico
del Ejército Victorioso de Carabobo. El secretario del Interior, José Manuel Restrepo, contabilizó este esfuerzo. Cito: de Bogotá se remitían sumas considerables de dinero para el ejército de Apure, para el del norte, para el de Magdalena y para el del sur. De Cundinamarca se dirigían vestuarios de toda clase para las tropas y sus numerosos reclutas, especialmente al Apure y al ejército del norte. Salieron hacia esos puntos y por otros cerca de 35.000 hombres. Afirmaba el destacado patriota, funcionario de gobierno e historiador, que entre las provincias del Socorro, Antioquia y Pamplona se enviaron al Ejército Libertador 11.800 reclutas, 1.250 caballos y la suma de 700.000 pesos. Este soporte fue esencial para la subsistencia, el mantenimiento y operatividad de nuestro ejército. Simón Bolívar y los promotores del proyecto de la Gran Colombia visualizaron también que solamente un gran Estado y una gran nación iban a poder recibir el reconocimiento de las potencias europeas y de los Estados Unidos de América. Reconocimiento político, legitimador, necesario e indispensable para completar el proceso de independencia que se gestaba simultáneamente en los campos de batalla. La batalla de Carabobo, por último, fue causa esencial para el reconocimiento que recibió la República de Colombia por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. La Gran República de la América del Sur fue la primera de toda Hispanoamérica que fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Monroe, en su comunicación al Congreso el día 8 de marzo de 1822, expuso lo siguiente, cito: las provincias que componen la República de Colombia, exponía el presidente al Congreso, después de haber declarado separadamente su independencia, se unieron en una ley fundamental el día 17 de diciembre de 1819. Un fuerte ejército español ocupaba entonces cierta parte del territorio de aquellas provincias. Se refería el presidente Monroe a Venezuela. Después aquel ejército ha sido derrotado varias veces y todo él destruido o hecho prisionero o expelido del país, con excepción de una insignificante parte que se halla bloqueada en 2 fortalezas. Se refería el presidente de los Estados Unidos a los cuerpos atrincherados en Puerto Cabello y Cumaná. Las referencias del presidente estadounidense eran relativas al Ejército Libertador de Colombia y al triunfo obtenido en Carabobo. Cuarto, a partir de este momento quedaron disponibles todos los recursos militares y logísticos necesarios para dirigir unidades del Ejército Libertador de Colombia hacia el sur, hacia la presidencia de Quito. Quinto, y con esto concluyo, Carabobo pasó a ser parte de la simbología, de los elementos distintivos e identitarios de nuestras naciones. La creación de las naciones modernas, entendidas como las uniones voluntarias de hombres y mujeres vinculados por un mismo origen, por similares propósitos existenciales y por elementos que los identifican, deben necesariamente revisar e incluir en sus pueblos estos acontecimientos extraordinarios, épicos, que dan sustento a la nación y que pasan a formar parte de nuestra conciencia colectiva. Carabobo forma parte del ser venezolano. Carabobo forma parte del ser colombiano. Carabobo forma parte de la América del Sur. Aprovechemos la ocasión para fortalecer nuestra unión. Muchas gracias a todos por haberme escuchado el día de hoy. Muchas gracias, doctor Bahamonde, por esta clarísima exposición de los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la batalla de Carabobo. No había oído nunca una exposición tan sucinta y tan bien traída de cada una de las partes que compusieron el acontecer de los ejércitos colombianos en Carabobo y las consecuencias de esa batalla magna. Muchas gracias, doctor Bahamonde. Te agradecemos entonces al académico Gustavo Bahamonde por la presentación. Como hemos visto, no solo se
circunscribió al desarrollo de la batalla misma, sino que nos presentó un contexto del antes y el después de la batalla. Pasamos entonces al siguiente punto. Octavo, intermedio musical a cargo de la Banda Sinfónica del Ejército Nacional de Colombia, dirigida por el maestro Giovanni Vallejo Lazo. Muchas gracias a la interpretación de la Banda Sinfónica del Ejército Nacional de Colombia. Pasamos al siguiente punto, noveno, conversatorio sobre la batalla de Carabobo, con la participación de la académica Caro Leal, presidenta de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, el académico general José Roberto Ibáñez Sánchez y el capitán Mauricio Cardona Angarita. A este conversatorio se suma también el académico Gustavo Bahamonde. Entonces, le damos primero la palabra al inicio de este conversatorio a la académica Caro Leal, presidenta de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Vamos a tratar de que los tres exponentes, aparte del doctor Bahamonde, se dirijan 5 minutos a la audiencia y luego haremos el intercambio entre ustedes. Yo la verdad que voy a empezar excusándome, porque es que yo tengo una clase, yo le había escrito a usted, doctor Segovia, diciéndole que tengo una clase que la doctora Inés Quintero se iba a ocupar del conversatorio, porque entro en 5 minutos a una clase, exactamente dentro de 5 minutos. Quise quedarme hasta lo máximo que pudo, pero ya no puedo continuar permaneciendo en la sesión. No sé si pasarle la palabra a la doctora Quintero para que ella inicie el conversatorio, porque yo me tengo que retirar. Me van a excusar de verdad. Yo le escribí también al doctor Roger Pita, le escribí a usted y le había indicado que yo podía estar exactamente hasta las 7 de la noche. No podía quedarme más. Efectivamente, yo confundí las 7 con las 6 pasadas nuestras. 7 de la noche, hora Caracas, que es la hora... Caracas, claro. Caracas. Entonces que íbamos a tener el gusto de tenerlo un poquito más. En todo caso, muchísimas gracias por su presencia. Me da muchísima vergüenza tener que retirarme, pero
Por eso le había advertido que hora Caracas, le dije a Roger Pita, de verdad que me excusa y le ruego que me excusen todo. Creo que la sesión ha estado extraordinaria y me siento muy orgullosa de haber participado en ella a través de la voz de Gustavo Bamonte, el doctor Bamonte. Muchas gracias. Ruego de verdad que me excusen. Nos ha honrado mucho su presencia, doctora Leal, y entendemos absolutamente sus razones. Le damos entonces la palabra a mi general Ibáñez. Muy buenas tardes, señor presidente, distinguidos académicos, especialmente a los académicos ilustres de Venezuela que nos visitan en esta tan importante para los dos pueblos. Agradezco también a la Academia Colombiana de Historia, especialmente al doctor Rodolfo Segovia y al doctor Roberto Lleras, por la reedición de mi obra titulada Hoy Presencia Neogranadina en Carabobo, y la oportunidad que me dan también de participar con tan ilustres académicos en este conversatorio para evocar sucinta y patrióticamente el bicentenario de la campaña libertadora de Venezuela de 1821. Como el tiempo es limitado y la historia es una permanente relación de causalidad, solo voy a citar las situaciones relevantes que la originaron, la realizaron y sus efectos inmediatos, omitiendo lo que ya explicó con mucha claridad Gustavo Bahamonde. En primer lugar, el triunfo de Boyacá, donde el ejército patriota logró equilibrarse militarmente con el realista, romper la continuidad geográfica del Imperio Español en América y motivar al despuntar el año de 1820 la Revolución Liberal de España, que a más de frustrar una nueva y más poderosa expedición pacificadora, obligó a Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Hechos que a su vez generaron el reconocimiento de la independencia, hechos que a su vez generaron los tratados de armisticio y de regularización de la guerra del 25 y 26 de noviembre, que a su vez generaron también el reconocimiento expreso del propio general Morillo de la independencia al aceptar dirigirse a Bolívar como presidente de Colombia. Y motivaron también, no motivaron porque ya Morillo había pedido su relevo del mando al rey de España, pero este cambio que se suscitó el 3 de diciembre de 1820 fue un cambio definitivo desde el punto de vista moral y sentimental, porque generó la desmoralización de varios jefes y oficiales del ejército español y consecuentemente de sus tropas. Y finalmente la declaración de independencia de Maracaibo, y la realización consecuente de las hostilidades el 28 de abril de 1821. El plan de campaña del Ejército Libertador se concretó mediante una operación estratégica por líneas exteriores o convergentes desde la Santiago. Plan favorecido por la pérdida de la iniciativa y de la libertad de acción del general Latorre como efecto de su desmoralización ante la falta de recursos, la imposibilidad de recibir refuerzos, las frecuentes en sus filas y su propio carácter humano, generoso y educado, más apto para servir como jefe de Estado Mayor que para el mando en las difíciles circunstancias y especiales condiciones de la guerra que se libraba en América.
Por esta razón, también Latorre pidió el relevo de con plena iniciativa, tuvo tiempo para atender los asuntos políticos del Congreso reunido en Cúcuta con miras a la En vista de la falla técnica que se ha registrado con el general, le damos la palabra entonces al capitán Mauricio Cardona para que intervenga. Bueno, muchas gracias a la Junta Directiva. Perdona, regresó el doctor Ibáñez. Siga, mi general. Mayor, regresó el general Ibáñez. En Caracas, en San Carlos, cuando se concentra el Ejército Libertador, reorganiza su ejército con la jefatura del Estado Mayor de quien le había disputado antes el liderazgo, esto más bien con el fin de consolidarlo en función de la unidad nacional, el general Santiago Amarillo, y ya la descripción de la organización de los ejércitos la dio nuestro conferencista de fondo anterior. Después de una marcha desde Taguanes al norte o al nororiente de San Carlos, al llegar a las estribaciones del Cerro de Buenavista, me voy a referir a la batalla un poquito desde el punto de vista táctico. Desde allí, Bolívar observó desde el Cerro de Buenavista el dispositivo enemigo escalonado en profundidad, teniendo como eje central el camino real de San Carlos a Valencia en una extensión de 3 kilómetros. Adelante el Valencey cubriendo la entrada a la sabana, le seguían el Príncipe, el Barbastro, el Hostal Ridge y el Infante sobre el cruce de caminos de San Carlos al Pao y el Pao, y atrás el Burgos y toda la caballería. El Libertador dispuso la maniobra táctica con un ataque al flanco derecho realista por parte de la primera y segunda divisiones del ejército, la del general Páez y la del general Cedeño, y un ataque frontal el general Ambrosio Praza. Movimiento que se inició a las 11 de la mañana, cuando Bolívar ordenó el avance de distracción frente al Valencey para simular la iniciación de la acción y cubrir la aproximación del flanco por el flanco de Páez y Cedeño. La primera división, luego de atravesar un terreno difícil que necesitó los zapadores para abrirle paso a la caballería, alcanzó la pendiente que da paso a la sabana, lo que obligó a Latorre a cubrir este sitio con el batallón Burgos. Al mediodía se inició el combate allí en este sector con el Bravos de Apure, que fue rechazado, pero luego estabilizado con la llegada de la Legión Británica sobre la pendiente, donde su comandante Barriar ordenó rodilla en tierra, no la palabra firmes, y se convirtió en un muro para permitir la llegada del resto de la división del general Páez. Entonces no valieron los esfuerzos realistas. En este esfuerzo la Legión Británica perdió a su comandante y perdió la mitad de sus oficiales y tropas. Entonces no valieron los refuerzos realistas
y durante hora y media de combate la infantería y la caballería patriotas alcanzaron la sabana, hicieron retroceder a 4 batallones realistas y luego los desorganizaron, los coparon y los rindieron completamente. Para colmo de males, la caballería realista rehusó el combate y huyó. Personalmente, me parece poco creíble que la animadversión de Morales con la torre por efectos del mando justamente hubiera sido la causa de este insuceso, porque también lo perdí irremediablemente. Tal vez los antecedentes de las cargas de las queseras del Medio y del pantano de Vargas fueron las circunstancias que los hicieron flaquear a los escuadrones españoles. Solo el batallón primero de Valencey permaneció resistiendo. Su jefe, el bizarro teniente coronel Tomás García, al darse cuenta del desastre, formó en cuadro sus tropas al estilo napoleónico y con una pieza de artillería en el centro comenzó a retirarse y a recibir gradualmente a los comandantes que habían quedado sin tropas, entre ellos los generales Latorre y Morales. Durante su retirada hasta Valencia, formó en cuadro al estilo napoleónico con una pieza de artillería en el centro y comenzó a retirarse ordenadamente a pesar de los sucesivos intentos republicanos por coparlo. Durante su retirada hasta Valencia, murieron sucesivamente los 2 comandantes divisionarios, Plaza y Cedeño, y los más temerarios y valerosos centauros de Apure y de Casanare. Extraordinaria hazaña que salvó el honor militar de España en América y dio margen a la lírica del cantor de Venezuela heroica, que tiene una prosa muy bella en este sentido. Así Bolívar pudo entrar triunfante a su natal Caracas, mientras se desintegraba el ejército español en Venezuela, reducido al bastión de Puerto Cabello, donde Morales se hizo fuerte temporalmente con 3,000 hombres y hasta logró recuperar Coro, para refugiarse luego en Maracaibo, que fue liberado definitivamente por la escuadra naval del almirante José Padilla. Como consecuencia inmediata de Carabobo cayeron las plazas de Cartagena y Cumaná, la primera lograda por las fuerzas de Montilla, Córdoba y Padilla. Y la segunda rendida ante el general Bermúdez, pero la más importante consecuencia de la campaña y de la batalla de Carabobo fue la consolidación de la República de Colombia con la Unión Real de Venezuela y la Nueva Granada, y luego a la que luego se sumó Panamá y el Ecuador con el triunfo de Pichincha. De tal suerte que esta campaña es la campaña mejor conducida y mejor concebida y conducida por el libertador Simón Bolívar. Nunca más volvió a demostrar sus calidades militares, y al decir nunca más, porque no lo necesitó también, porque tenía ya en adelante todas las ventajas posibles contra los enemigos. Pero realmente Bolívar en esta campaña de Carabobo demostró cómo se concentraban las tropas dosificadamente, cómo el dispositivo enemigo había que reducirlo, y cuando estaba completamente reducido lo atacó de flanco, cubriendo el ataque con un ataque frontal, el ataque de flanco con uno frontal que lo distrajo al enemigo y permitió que el general Páez, con la primera división, prácticamente ganara la batalla con el heroísmo, lógicamente, de la Legión Británica y con el heroísmo de los batallones, sobre todo del batallón Bravos de Apure y el batallón Boyacá. De tal suerte que, desde luego que después,
contra el Valenciennes participó todo el ejército. En el combate contra el Valenciennes participó prácticamente todo el ejército. Y fue un ataque que en mi juicio fue un poco desordenado porque lo atacaron frontalmente y han debido coparlo con la caballería por la retaguardia, pero tampoco lo permitía porque el cuadro formado por el batallón Valenciennes realmente era un muro de fuego al que realmente no se podían acercar, de tal suerte que a mí me complace mucho haber participado en este sucinto, muy sencillo para evocar este glorioso episodio de nuestra historia. Muchas gracias. Mayor Cardona, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Academia Colombiana de Historia por permitirle al Ministerio de Defensa Nacional participar en este evento de conmemoración del bicentenario de la Batalla de Carabobo. El Ministerio de Defensa, a través del Ejército y el Centro de Estudios Históricos del Ejército, se vincula a este evento pues, con estas composiciones musicales de La Vencedora, La Libertadora y Alma Llanera, que van a interpretar la Sinfónica del Ejército. Prácticamente lo que yo tengo que hablar aquí es lo que no ha hablado mi general, que en su libro Presencia Neogranadina en Carabobo, que son 2 tomos reeditados aquí por la Academia Colombiana de Historia, se encuentran los miles de soldados neogranadinos que participaron en esta importante batalla. Y como lo dijo mi general, la maniobra de Bolívar estratégica por líneas exteriores logró ese cometido de hacer una campaña libertadora en Venezuela que le permitió al mismo tiempo, como lo vamos a celebrar, a conmemorar ahora el jueves en Cartagena, la noche de San Juan, y lograr la capitulación de Cartagena el 10 de octubre, es lo que permite luego desplazar a todo este ejército hacia Trujillo, Panamá primero, luego a Trujillo, vencer en Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho. En la batalla de Carabobo prácticamente, como le decían, increíblemente murieron los 2 comandantes de división, tanto de la segunda como la tercera división, el general Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza, que iba a ser general apenas terminar la batalla como se lo había prometido Bolívar. 200 muertos 200 personas entre muertos y heridos de las fuerzas, digamos, de la República de Colombia perdimos en esa batalla, y 2.786 perdieron los españoles. Bolívar atacó la reserva, como le dijo mi general. O sea, la maniobra estratégica de él viene referenciada en Raimundo Montecuccoli. Él tenía los libros con Antonio Páez, y así como le dice Clement Thibault en su libro República en Armas, que es la tesis doctoral de él hace esa análisis de cómo estudiaron estos oficiales, tanto caudillos de Venezuela como los oficiales regulares que fueron formados en estas escuelas importantes, cómo lograron unirse tanto la táctica regular como la táctica irregular de las mesnadas y mutas, que eran de los lanceros a caballo, y cómo el oficial, el mariscal de campo Miguel de la Torre, vio que ese era un peligro inminente y por eso hizo una defensa escalonada, como le dijo mi general, porque Bolívar no entendía cómo desaprovechó esa protección que tenía ya reforzada hacia Valencia y lo organizó de manera escalonada y colocó al mejor batallón que tenía, que era el Valenciennes, lo ubicó de primeras, pero lo escalonó. Y Bolívar se dio cuenta desde el Cerro Buenavista y lo que hizo fue hacerle un envolvimiento sencillo por la parte izquierda, pero para lograrlo tenía que pasar toda la caballería por encima para lograr llegar a las sabanas y poder utilizar estas tácticas de vuelvan caras, y por eso utilizó los zapadores para lograr abrir el camino a punta de machete y permitir que la caballería pasara y pudiera atacar a la retaguardia. Y de esta manera, por eso es que el batallón Burgos fue el primero que tuvo que actuar, y después lo apoyó el batallón Infante y luego el batallón Osterreich, que lograron entre todos estos batallones frenar primero los bravos del Apure y después apoyar a los cazadores británicos, que como lo dijo mi general, murió desde el coronel Farriar hasta el mayor Devi, que era el segundo comandante, y más 17 oficiales extranjeros. Esto es la importancia de ver la parte militar, que hace parte de una gran estrategia. Toda la táctica que utilizaron los comandantes de batallón que habían vencido también en la batalla de Boyacá, en la batalla del Pantano de Vargas, estuvieron aquí presentes. Y algo que el doctor Roger Pita ha trabajado mucho en sus libros, que es los esclavos, 5.000 esclavos que mandó pedir Simón Bolívar al general Francisco de Paula Santander en 1820, conformaron 2 de los batallones que participaron en esta batalla, como fue el batallón Vargas y el batallón Boyacá. Y como le decía, mira, el batallón Boyacá, el batallón Tiradores de la Nueva Granada,
fueron los que estuvieron más comprometidos en esta acción, que lograron la victoria, pero desafortunadamente por la impetuosidad, como lo dicen los historiadores, atacaron de manera desacertada al batallón Valencey, que reunió las estrategias y tácticas napoleónicas, y por eso en cuadro con un cañón de artillería en el centro lograron hacer un movimiento retrógrado, y por eso casi acaban con todos los, de hecho acabaron con todos los jefes que combatieron en todas estas batallas, como en Chire, Matemié, Achaguas, Yagual, las queseras del medio como Juan Mellado, el mismo general Manuel Cedeño, que murieron por intentar acabar con este batallón Valencey, que logró llegar hasta Valencia y luego desplazarse hasta Puerto Cabello. Entonces, estas batallas son importantes para nosotros, y esta conmemoración aquí desde Colombia pues nos revitalizan y motivan a todos a seguir estudiando estas experiencias que nos permitirían para este presente pues tener esa perspectiva del presente y tener una perspectiva del futuro para el desarrollo no solamente de las operaciones, sino también para el mantenimiento de la paz. Muchas gracias. Doctor Bahamonde, lo invito a algún comentario final. Bueno, muchas gracias, doctor Segovia, por la invitación. Estoy muy complacido por haber participado en este encuentro, y más aún escuchar al general Ibáñez, un especialista, al mayor Cardona en el tema militar. Yo como venezolano me siento muy orgulloso de esta oportunidad. Recientemente publiqué un libro titulado La Gran República de Colombia, ya que tengo 5 años estudiando este proceso de la Gran República de la América del Sur, y me interesa la batalla por todo lo que se ha dicho, por el esfuerzo táctico, las explicaciones de mis predecesores, especialistas en el tema militar, pero yo creo que este evento refleja lo que fue Carabobo, esa unión entre Bogotá, Cartagena, donde están ustedes en este momento, yo que me encuentro en Caracas, aquí junto a nuestra directora, la doctora Leal. Ese proyecto de la República de Colombia fue el que propició Carabobo. Sin la unión de la República de Colombia en el año 1819, no se hubiesen dado las condiciones, ni materiales, ni logísticas, ni financieras, para que, como explicó muy bien el general Ibáñez, ese ejército se hubiese organizado. La labor del vicepresidente Santander es algo admirable que merece un estudio especial. Todos los hombres que participaron en esa batalla ameritan que 200 años que se cumplen, se siga revisando este acontecimiento histórico fundamental para la consolidación, no solo de la integridad territorial de lo que era la República de Colombia, sino posteriormente para la América del Sur. Felicito a la Academia Colombiana de la Historia, a su presidente, al doctor Rodolfo Segovia, por este evento, y ojalá, que veo que hay muchos participantes, hay muchos alumnos míos de la universidad, sirva este tipo de encuentros para hacer estas visiones globales, no deterministas ni cerradas, sino ver la historia en su justa medida. Me complace, estoy feliz pues por haber participado en este magno evento, y ojalá que podamos hacer nuevos encuentros de este tipo. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, doctor Bahamonde. De nuevo lo felicito por lo conciso, claro, sencillo de su presentación, que nos dio una visión de cómo se llegó a Carabobo. Hablando quizás por nuestras dos naciones, y quiero decirle que mirando la dependencia como un todo, no hay ninguna duda que el genio de Bolívar, él era la revolución, como decía el general Murillo, hizo posible que se dieran todos estos eventos. Pero la participación conjunta que usted señala es vital para que tengamos una América del Norte libre. Bueno, reiteramos entonces el agradecimiento a los participantes de este conversatorio y pasamos al 10º punto, intermedio musical.
Punto 11, presentación del libro Presencia Neogranadina en Carabobo, publicado por la Academia Colombiana de Historia. Presentación a cargo del director de publicaciones, doctor Roberto Lleras Pérez. Tiene la palabra, doctor Lleras. Señores miembros de la mesa directiva de la Academia Colombiana de Historia, señores miembros de la mesa directiva de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, señoras y señores miembros de las dos academias, señor general José Roberto Ibáñez, autor del libro, señoras y señores. A partir de 1810, los movimientos independentistas no fueron locales ni aislados. Los estallidos revolucionarios de Santa Fe, Caracas, Quito, Cartagena y otras ciudades compartieron principios y tácticas y mantuvieron cierta comunicación y colaboración. En la guerra que siguió y a lo largo de la resistencia contra la reconquista y la represión, el carácter interdependiente de la lucha se fue afianzando. Las mentes más brillantes del bando patriota entendieron y se esforzaron en que todos entendieran este vital principio. No era posible derrotar a la metrópoli sin el esfuerzo conjunto de las provincias. No se podía asegurar la independencia de cualquier país si los demás a su alrededor continuaban sujetos al yugo colonial. Como tenía que ocurrir, esta visión y su correspondiente línea de acción se impusieron en las campañas que desembocaron en la libertad. En 1819, la realidad de la guerra puso a prueba la operatividad de la colaboración regional y las voluntades de los jefes militares y políticos de la Nueva Granada y Venezuela para sumarse al esfuerzo colectivo. Y las cosas funcionaron. Por ello pudo Bolívar establecer un orden en la campaña que se basó fundamentalmente en consideraciones estratégicas. De allí la decisión apoyada por los venezolanos de libertar primero la Nueva Granada, y de allí también el apoyo que los neogranadinos, ahora libres, dieron a la campaña de Venezuela de 1821. La primera decisión obedecía a la necesidad de destruir el dominio español en el centro de la provincia más poblada, el núcleo del virreinato. La segunda, acortar las comunicaciones con las Antillas y la metrópoli y unificar el control territorial regional. Pero lo que entendieron claramente los jefes patriotas en esa época, no lograron entenderlo después algunos historiadores que a través de obras cuestionables difundieron la idea de que cada país por sí solo se dio su propia independencia, minimizando la colaboración interprovincial que en realidad se dio. Al autor de este libro, Mayor General José Roberto Ibáñez, esta manera de narrar la historia le mortificaba y por eso se lanzó a escribir un libro que demostrara más allá de toda duda que en la campaña libertadora de Venezuela y en su batalla decisiva, esta cooperación estuvo presente y fue de gran importancia. Pero la empresa de comprobar la presencia de los neogranadinos en la batalla de Carabobo no se quedó en eso. Como suele ocurrir en los buenos trabajos de historia, el tema se extendió para abordar una época más larga que la de la campaña misma, un espacio mayor que el de las marchas y los enfrentamientos, y un cúmulo de hechos que, puestos en contexto, nos ofrecen un panorama integral y coherente de los sucesos objeto del estudio. Lo que ocurrió en Carabobo empezó mucho antes y en otro espacio geográfico. En el primer capítulo de este libro se explica por qué las victorias en el pantano de Vargas y el puente de Boyacá cambiaron el balance de las fuerzas en todo el norte del continente, alterando la estabilidad del dominio español, obligando al replanteamiento de las estrategias y abriendo posibilidades para los movimientos de los patriotas. Tal vez lo más importante fue que se constituyó una sólida base de operaciones con acceso a los víveres, pertrechos y dinero que permitirían continuar la campaña y que la autoridad de Bolívar se consolidó, lo cual le permitió impulsar su ideal de unión. La derrota de los ejércitos realistas animó a los enemigos del absolutismo a alzarse en España contra el despotismo de Fernando VII. La voluntad de lucha de la metrópoli había sufrido el más duro golpe. Sin que estas condiciones se hubiesen cumplido, no habría sido posible adelantar la campaña de Venezuela en 1821. Organización y fortalecimiento. Es lo que adelanta Colombia desde el 10 de agosto de 1819, fecha de la liberación de la capital. Bajo la mirada de Santander,
se organizaron las rentas, se proveyeron los cargos, se reactivó el comercio y las manufacturas, se requisaron semovientes, se amplió el reclutamiento y se aseguró, en fin, que se pudiera proveer, armar y pagar al gran ejército que se requería para seguir adelante. Sin este esfuerzo administrativo no había nada. Las batallas no se ganan solamente a punta de voluntad y valor. Hay que tener muchas cosas y hay que pagar por ellas. La dimensión del esfuerzo bélico fue gigantesca para una nación con una escasa población diezmada por años de guerra y por el saqueo de sus escasos recursos. Desde Venezuela o desde donde estuviese, Bolívar pedía hombres, pertrechos, caballos, dinero. Él tenía que hacerlo. No podía moderarse cuando tenía frente a sí un enemigo que no le daba tregua y mientras subsistía la sombra tenebrosa de la Reconquista. Y desde Santa Fe, Santander tenía que arreglárselas para enviar lo pedido. No existía otra opción. Santa Fe, Tunja, Socorro, Pamplona, Ocaña, Antioquia, Casanare, Neiva, Mariquita y en menor medida Popayán pagaron la preparación y la guerra misma de Venezuela durante 2 años. Las relaciones de reclutas, pertrechos, dinero, animales, armas y municiones despachadas para el ejército libertador son impresionantes. Pero de nuevo el esfuerzo valió la pena. A mediados de 1821, Bolívar tenía un pie de fuerza considerable, armado, uniformado, bien alimentado y debidamente pagado. Las condiciones para la guerra se habían construido. Este no era un ejército de harapientos mal alimentados y escasamente armados como el que cruzó el páramo de Pisba. Ahora la cosa era a otro precio. Sobre la base de este inapreciable apoyo, la labor de Bolívar en la conformación de su ejército fue admirable. Los cuerpos diezmados se reconstituyeron, los reclutas se entrenaron, la línea de mando se estructuró y los frentes de combate se distribuyeron para que en todos ellos hubiera ventaja y superioridad. A esto se sumó el mantenimiento de una alta moral entre los oficiales y las tropas, situación que era muy distinta en el bando español. Presencia neogranadina en Carabobo, el libro del general Ibáñez, nos va llevando por los 2 años comprendidos entre mediados de 1819 y mediados de 1821, deteniéndonos donde es menester hacerlo para que entendamos cuál era el balance de las fuerzas, quiénes los hombres que las conducían, cómo se hablaban entre sí amigos y enemigos, y cómo se fueron desenvolviendo los hechos. Gracias a esta hábil conducción, podemos entender el encadenamiento histórico que da sentido a cada fase de la campaña. Las escaramuzas iniciales, el armisticio ordenado desde España y aceptado por los patriotas, el alzamiento de Maracaibo, la reiniciación de las hostilidades, las sucesivas tomas y caídas de Caracas, la cuidadosa estrategia, las operaciones de diversión y la batalla decisiva en la angosta llanura de Carabobo. Pero este libro no es una simple narración de hechos militares. A lo largo de sus páginas aflora el elemento humano del conflicto. Tanto en el bando patriota como en el realista, vemos los retratos de hombres cuyo pasado, instrucción, lazos familiares, fortalezas y debilidades se muestran tanto como la documentación lo permite. Sus esperanzas, ideales y temores se nos comunican por medio de las cartas, proclamas y comunicados que emitieron en esa época. Una selección de óleos y retratos complementan la semblanza de estos personajes. Para quienes resultan importantes tener una cabal comprensión de la dimensión espacial de esta historia, el autor incluyó una serie de mapas gracias a los cuales se pueden ubicar las posiciones y los movimientos de los ejércitos. La batalla misma se ilustra con 6 detallados mapas que corresponden a las sucesivas fases de su desarrollo. El primer volumen se cierra con las narraciones de la definitiva ocupación de Caracas, las acciones militares posteriores en distintos puntos del territorio venezolano y el análisis de las consecuencias que tuvo la victoria en Carabobo. Antes de cerrar el libro, el autor vuelve sobre el elemento humano con algunas síntesis biográficas de los grandes protagonistas de esta guerra que hallaron la muerte en el campo de Carabobo. También están aquí algunos distinguidos combatientes que sobrevivieron a esta batalla, como el famoso coronel Juan José Rondón, muerto en Valencia algunos meses después de Carabobo. Algunos de estos personajes son bien conocidos.
Otros apenas si se recuerdan. Por ello insiste el autor en destacar sus hechos. Es un merecido homenaje que les hace José Roberto Ibáñez a quienes lo dieron todo por la libertad. Un libro de esta dimensión no se arma fácilmente. Detrás de cada fragmento de narración hay una documentación copiosa, estrictamente analizada y depurada. Además de los documentos citados en el primer volumen de este libro, el autor nos ofrece una recopilación extensa que conforma el volumen 2, documentos. Los estudiosos de estos hechos de la historia encuentran aquí informes, partes de guerra, instrucciones, reportes del estado de las tropas, proclamas y otros textos que son fuentes que sustentan la argumentación central del volumen primero, Narración Histórico-Militar. Este libro fue editado por primera vez en 1971 con el título Presencia Granadina en Carabobo, por el Departamento de Relaciones Públicas del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, como homenaje en el sesquicentenario de la campaña libertadora de Venezuela de 1821. Su autor, José Roberto Ibáñez Sánchez, se encuentra entre los más destacados historiadores militares de Colombia. Durante más de 50 años se ha dedicado a investigar, documentar y difundir algunos de los hechos más importantes de las guerras de independencia. Nació en el Cocuy, departamento de Boyacá, en 1939. Ingresó como académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia el 16 de noviembre de 1971 y ascendió a la categoría de académico de número el 27 de octubre de 1994. Además del presente libro, con el cual inauguró el autor su brillante bibliografía histórico-militar, José Roberto Ibáñez ha publicado Juan José Rondón, 1790-1822, Campaña del Sur, 1822, Bomboná y Pichincha. Este último reeditado por la Academia Colombiana de Historia en 2020. Bolívar, síntesis de su obra militar y compendio de pensamiento político. Teoría del Estado, geopolítica y geoestrategia, marco teórico que fundamenta e interrelaciona estas ciencias. La campaña de Boyacá. Vida, obra y época del ciudadano soldado José de los Santos Gutiérrez Prieto. Campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819, además de varios artículos y su participación en otras obras. Su carrera militar empezó en la Escuela Militar de Cadetes, de donde egresó como subteniente de infantería en 1957. Sirvió en los batallones García Rovira, Santander, Sucre, Bomboná y Pichincha. Fue director de la Revista de las Fuerzas Armadas y jefe de las publicaciones del Comando de las Fuerzas Militares, segundo jefe y comandante del Batallón Patriotas. En el grado de coronel, fue asesor del Ministerio de Defensa en el Congreso y jefe del Estado Mayor de la 9ª Brigada. Ascendido a brigadier general, fue comandante de la 9ª Brigada y del Comando Específico de La Guajira, y luego subsecretario y secretario del Ministerio de Defensa. Enviado como agregado militar, jefe de la Delegación Militar de Colombia en los Estados Unidos y delegado ante la Junta Interamericana de Defensa. Ha sido profesor de las Universidades del Rosario, el Colegio de Estudios Superiores de Administración, la Universidad Militar Nueva Granada y la Escuela Superior de Guerra. También fue asesor de la Presidencia de la República en la Consejería de Seguridad y Defensa Nacional. Su formación militar la complementó con estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de la Gran Colombia. Fue profesor visitante también en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y la Academia de Guerra de Chile. Además de la Academia Colombiana de Historia, José Roberto Ibáñez pertenece a la Sociedad Bolivariana de Colombia, Academia Santanderista, y es miembro correspondiente de Academias de Historia de España, Venezuela, Uruguay, Ecuador y otros países centroamericanos. Posee numerosas condecoraciones nacionales, regionales y extranjeras, entre ellas la Cruz de Boyacá, las medallas Antonio Nariño, Francisco José de Caldas, José María Córdoba y gran parte de las condecoraciones de las fuerzas militares y el Ejército Nacional. Tal es el autor y tal su obra, cuya segunda edición nos complace presentar. 50 años después de que las fuerzas militares de Colombia rindieran homenaje a la campaña de Venezuela en su sesquicentenario, volvemos a recordar de la mano de José Roberto Ibáñez los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la que fuera, en palabras del autor,
la batalla más brillante que condujo Bolívar en su larga gesta emancipadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Agradecemos al académico Roberto Lleras Pérez por la presentación del libro. A continuación, el punto 12º, intermedio musical con la interpretación de Alma Llanera a cargo de la Banda Sinfónica del Ejército de Colombia. Con esta interpretación de Alma Llanera, que resume mejor que ninguna otra cosa casi la hermandad venezolano-colombiana, damos por concluida la sesión de hoy con nuestros agradecimientos nuevamente para el doctor Bamonte y para la Academia Nacional de Historia de Venezuela. Lo citamos para el 6 de julio, en que tendremos al doctor Wilder Guerra conversándonos sobre nociones, utopía, aventuras, proyectos en La Guajira 1750-1830, que nuevamente es un sitio de hermandad venezolano-colombiana. Igualmente tenemos ese día la elección en propiedad del secretario académico de la Academia Colombiana de Historia. Muchísimas gracias.
Hasta luego, doctor Bahamonde. Doctor Segovia, muchas gracias. Un abrazo, encantado. Qué gusto tenerlo. Presidente, discúlpeme, antes de cerrar la sesión, por favor, rendir agradecimientos al Ejército Nacional de Colombia por la participación de la banda sinfónica, así como también a la banda de música del Batallón Guardia Presidencial, y agradecimientos que se hacen extensivos de manera especial al académico correspondiente, capitán Mauricio Cardona Angarita, por todo el apoyo brindado en el montaje de este evento. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Perdóneme la omisión, tiene razón el señor secretario, y efectivamente calurosas gracias a los componentes musicales del ejército y al doctor y al mayor Cardona. Muy bien, doctor Gustavo. Espero que nos estaremos viendo. Seguro, doctor Segovia. Un abrazo. Igualmente.